Uno de los objetivos de Juan en su evangelio es comprobar que Jesús no fue otro gran profeta, no fue otro gran maestro, no fue otro gran rabí, fue Dios. Hoy vamos a estar analizando Juan, los primeros 18 versículos, y vamos a estar analizando unas palabras claves que Juan usa en su prólogo para mostrar justamente que Jesús es Dios. Quédate con nosotros en Estudiemos Juntos. Saludos, les enviamos desde acá de los estudios de Forest City en Orlando. Gracias por estar una vez más, otra semana en sintonía aquí con nosotros en este programa de Estudiemos Juntos, donde simplemente estamos analizando más a profundidad lo que la lección de escuela sabática nos tenía esta semana, pero más que la lección, realmente el texto bíblico es lo que realmente analizamos aquí en este programa de Estudiemos Juntos. Y como siempre estamos acá con Denar, Joel y Sammy, que estamos hoy ya, hacía tiempito no estábamos, creo que los cuatro juntos, hacía varias semanas creo. Sí. Si no me equivoco. No estábamos estudiando juntos. Sí, no estábamos estudiando en división. Pero nada, contentos de estar todos acá y vamos a rapidito entrar al tema. Así que, Denar, ¿pudieras comenzar con una oración? Seguro. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos siempre de estudiar, de aprender más de ti. Y pedimos la bendición de tu Espíritu Santo, porque cada vez que queremos aprender de ti, de detalles que tal vez no nos habíamos dado cuenta, necesitamos que tú nos muestres eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, en la primera lección estuvimos mencionando dos objetivos que Juan tenía para escribir el Evangelio de Juan. Uno de ellos, él lo dice al final, es para que todos puedan creer en Jesús. Y ya en las últimas dos lecciones hemos analizado cómo en cada historia que Juan enseña, al final de la historia dice, y después de esto los discípulos creyeron, después de esto el oficial creyó y toda su familia. O sea, va comprobando que todo lo que Jesús hizo, la gente creyó en Jesús, o sea, en quién era. Y otro objetivo que él tiene en su libro es para probar que Jesús, como ya mencionamos al principio, no fue simplemente otro gran profeta que vino como Moisés, como Elías, no, que Jesús realmente es la encarnación de Dios, que Jesús es divino. Y aquí en el capítulo 1, que es lo que vamos a estar analizando en los primeros 18 versículos, realmente Juan usa unas palabras específicamente en el griego muy categóricas para realmente decirnos que Jesús es Dios. O sea, y eso es lo que vamos a estar analizando hoy a más profundidad. Así que vamos a Juan capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versículos primero. Vamos a analizarlo sección por sección y vamos a ir a los primeros 5 versículos. ¿O quién lo lee? Si en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien. Aquí en el primer versículo, Juan hace 3 afirmaciones muy categóricas de Jesús, o sea, del verbo. ¿Cómo sabemos que este verbo o la palabra era Jesús? Porque el versículo 14 dice que el verbo se encarnó. ¿Okay? El versículo 14. Pero antes de llegar allá, 3 afirmaciones de esta palabra. Dice que ya existía desde el principio, estaba con Dios y era Dios. Es interesante porque muchas personas cuando dicen en el principio la palabra ya existía, dicen en versión o en el principio el verbo ya existía, ese principio muchas personas dicen que tiene que ver con Génesis, porque también dice en el principio creó Dios y la tierra, en el principio existía el verbo. Y sin duda tal vez hay alguna conexión ahí, pero en el original la palabra principio es origen. Y si nos damos cuenta aquí por el texto, dice que en el origen ya la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea que este origen no es el origen de Génesis, es un origen que precede, para mí, todos los orígenes. O sea, antes de que todo se originara, ya esta palabra existía. Y por eso es importante esto. ¿Por qué? Porque hoy en día hay y yo creo que siempre ha existido tal vez algo, pero parece que hoy hay mucho más ruido con esta teoría de que Jesús no es Dios. De que Jesús fue, sin duda, es un ser superior a todo lo creado, pero que Él fue creado por el Padre. Pero si nos dejamos llevar por lo que Juan está diciendo aquí ya desde el primer versículo, no solamente existía,
sino que estaba con Dios y entonces categóricamente dice y era Dios. La palabra, valga la redundancia, para palabra en el griego es la famosa palabra logos, que también es otra palabra muy interesante porque literalmente la palabra logos significa mensaje, discurso, declaración o articulación. ¿De qué? O sea, si decimos que esta palabra o este verbo, este logos es Jesús, ¿de qué es Jesús mensaje, discurso, declaración o articulación? Del Padre, Dios mismo. Claro. O sea, Jesús... Justamente ese es el mensaje de este capítulo. Correcto. Juan, a propósito, nos quiere decir que Jesús es este mensajero que viene de parte de Dios. Su vida, su carácter es una declaración, es una afirmación de quién es Dios, porque Jesús es Dios. No hay nada más que buscar ahí. Entonces, en el versículo 2 nos dice... en mi versión dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Pero me gustó la versión que tú leíste, Sammy, que no dice existía, dice estaba. Porque en el original esa es la palabra que usa. En el principio, la palabra ya estaba con Dios. Y el verso 3 dice, todas las cosas por medio de Él fueron creadas y nada fue creado sin Él. Entonces aquí viene un argumento, no sé, para mí me hace mucho sentido. Si esta palabra fue creada por Dios, o sea, tal vez el origen de todas las cosas fue Jesús. O sea, Dios crea a Jesús y a través de Jesús crea todas las cosas. Pero si dice que crea todas las cosas, ¿estará incluido Dios en todas esas cosas? ¿O es todas las cosas después de Jesús? No sé si me van a entender con la pregunta que estoy haciendo. Repítelo una vez más. O sea, cuando aquí dice que... es que léelo de tu versión tuya, porque la versión tuya, el versículo 2 y 3. En el principio la palabra estaba con Dios. Por la palabra fueron hechas todas las cosas. Sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Ese todas es, o sea, para mí lo es, pero les pregunto a ustedes. Todas incluye todo lo que es creado, porque dice todo lo creado fue hecho por la palabra. Todo lo que existe. Entonces Jesús no puede haber sido creado. ¿No? Porque si todo lo creado fue creado por la palabra, pero él no puede ser creado. El argumento que dicen muchos es que Jesús fue generado del Padre y fue creado como medio para hacer todas las cosas, antes de todas las cosas. Claro, y por eso estaba diciendo, si todos se refiere a todo incluyendo a Jesús, que no haría sentido. No, o todo sentido. Después de Jesús. Para mí, yo creo que lo que quería comentar del versículo del 1, para mí, ahí yo creo que está lo poderoso de esto, de entender, para mí, lo que me hace comprender la naturaleza de Jesús. Porque dice en el principio, si creemos en Dios, ¿tiene principio? No tiene principio. O sea, cuando se habla en el principio, no se está hablando de Dios, porque Dios no tiene principio. ¿Qué principio es? ¿Me entiendes? Y lo que dice es, vamos a ponerle que haya un principio, que lo destaquemos, que puede ser cualquier principio que quieras pensar en la eternidad. Y ya existía la palabra de Dios. Es decir, Él no tiene principio. La palabra no tiene ningún tipo de origen. O sea, Él es antes de el principio. Exactamente. Eso para mí lo contundente de aquí, de ver la naturaleza que es eterna de Jesús. O sea, que Jesús es un ser no creado, al igual que el Padre, no creado. Siempre ha existido, siempre Lo que pasa es que la gente dice, bueno, entonces Dios no es uno. Entonces ahí viene toda esta discusión filosófica griega, que al final yo creo que el gran pecado, me parece, de la Iglesia cristiana occidental es haber tratado de definir a Dios. Y justamente a raíz de esas definiciones nos hemos dividido. Cuando lo que nosotros tenemos que aceptar a Dios y aceptar lo que se puede revelar, y que esa revelación la hizo a través de Jesús, pero después de entrar a definir todos los detalles y todo eso no nos corresponde, me parece. Claro. Y era por eso que en el Antiguo Testamento Dios no les pedía a los israelitas que no hagan escultura de Él, que no hagan imagen de Él, porque Dios no puede ser contenido en una definición, no puede ser contenido en una escultura, no puede ser contenido en un templo. Dios es demasiado grande para nosotros como para poder definirlo, y para colmo, al definirlo nos dividimos y nos transformamos en enemigos por tratar de definir a Dios. Ahora, yo quería solamente una cosa. El único problema que veo en cuanto a lo de la naturaleza de Jesús es que le quita el mérito ¿en qué sentido? Si Él viene a revelarnos al Padre, yo creo que hay más peso diciendo yo y el Padre somos uno. No hay diferencia a que yo fui creado
¿Cuánto tiempo lo conociste? Tú no has sido... Entonces no es lo mismo que porque no eres tú. Por ejemplo, mi hija, que salió de... O sea, bueno, sale de mi esposa, ¿verdad? Salió de nosotros. Te puede decir quién soy yo. Pero que mi hija sea yo ya tiene un peso distinto. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo. Como que decir que Jesús fue creado, aunque sí tiene relevancia porque pues ha sido generado de él, pasa tiempo, pero decir que tú me estás mirando a mí y es exactamente lo mismo, yo para creo mí que tiene aún más peso de decir todo lo que yo soy es el Padre. Por ejemplo, cuando yo voy a analizar quién me puede revelar 100% quién es Dios, y obviamente Dios quiere que a través de nosotros lo revelemos, pero yo, aún por ser creado, no puedo 100% revelar a Dios. Uh-huh. Pero solamente Dios puede revelarse él mismo 100%. Claro. Y yo creo que eso, no sé y ahí quita eso, porque entonces pudiera caer ahí la gente que argumenta de que pues el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, parece que hay como que dos tipos de dioses. Entonces, ¿se pudiera lograr? Bueno, pues acuérdate que uno existía antes que el otro. Es que ¿cómo se define? O sea, porque lo que tú decías, Joel, o sea, ¿cómo se define algo que no está en nuestra, o sea, que no existe en nuestra naturaleza? De definir algo eterno. Sí, que ya de ahí ya no podemos entender eso. Y ahí ya no es que, o sea, uno puede decir, ya desde siempre. ¿Y qué es desde siempre? Exactamente. Bueno, de siempre, pero es que no Nosotros da la mente. Entonces exacto. ahí tú ya tienes que empezar a definir cosas y para siempre. Y entonces uno tiene, o sea, la línea es infinita. Y bueno, ¿qué es infinito? O sea, y ahí empezamos a avanzar y nos podemos ir en definiciones, pero al final, o sea, no. Y yo me pregunto, y gracias por ese punto, me pregunto, ¿será que Dios quiere que lo entendamos en su plenitud? Es que no podemos. Es imposible. Es como yo, por ejemplo, estoy con mi perra, ¿no? Y mi perra trata de hablarme. Y yo sé que trata de hablarme, pero no puede. Y yo no la puedo entender totalmente, ni ella me puede entender totalmente a mí. O sea, porque somos seres diferentes. Nos podemos relacionar, pero somos diferentes. Y nosotros somos tan diferentes a Dios, a pesar de que tenemos imagen, a pesar de que nos podemos comunicar, pero Él es tan grande con respecto a nosotros que es un acto de petulancia y de estupidez tratar de definir a Dios. O sea, y por eso y perdonen que fui muy categórico y muy duro, pero es que decir, pero pretender definir a un Dios tan grande en nosotros. Y por eso justamente esta semana estaba hablando con alguien, teníamos una conversación así teológica, y por ejemplo me estaba diciendo que el amor no es una decisión. El amor pasa. Tú no lo puedes evitar. Y ahí entramos en una conversación y al final me decía esta persona como que, pero es que eso no hace sentido, ¿viste? Que Dios sea así. Y yo por dentro decía, pero me tiene que hacer sentido para que sea verdadero. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos, que si a mí no me hace algo sentido de lo que leo en la Biblia hacia Dios, ya lo label como que es falso. Sí, lo que no entendemos lo negamos. Correcto. Entonces, con Dios no podemos ser así, porque no podemos jamás, aún en la eternidad, no vamos a comprender la plenitud de Dios, porque Dios es demasiado. Es que yo, por ejemplo, no sé si les pasa a ustedes, pero yo no entiendo la vida. Yo sé que existo. Ahora, ¿cómo surgí? Claro, yo puedo decir un esperma con un óvulo y eso, y así todo. No le encuentro explicación a estar y hay cosas que no entiendo y a pesar no puedo negar que existo. Claro. Y el hecho de que no lo entienda no quiere decir entonces que yo no existo, porque no lo entiendo. Claro, no pueden negarlo. Entonces, pero nosotros con Dios, como no lo entendemos, lo negamos. Exacto. Y es una manera de ponernos nosotros en el centro de la escena. No queremos que Dios sea el centro de la escena. Y por eso no es que vamos a evitar el tema, pero yo creo que también tenemos que decidir hasta dónde vamos a llegar en el estudio de ¿es Jesús Dios? ¿No es Dios? Que sea aquello, que sea el otro, porque muchas veces nos vamos en inglés dicen un rabbit hole, nos vamos por un boquete estudiando tantas cosas que perdemos la esencia de lo que realmente Juan quiere decirnos aquí. Claro, yo creo que Juan lo que quiere establecer acá es que Jesús es el medio de creación, Jesús es el medio de revelación, o sea, es a través de Jesús que se crearon todas las cosas. Es a través de Jesús que conocemos al Padre y es a través de Jesús que somos salvados. Es el medio de salvación. Exacto. O sea, que digo, no sé, y quizás pues no es por simplemente llevar la contraria, pero no será que al decir que Jesús no es Dios, o le estamos quitando valor a Jesús.
Y bueno, Y sí, lógico. totalmente. Entonces, para mí yo pienso que, o sea, está bueno y todo, pero yo creo que hay cosas que uno tiene que decir, mira, no, tú sabes, estos son cosas que... Hay verdades que Bueno, que es que, son, que son Juan, eternas, ¿sabes? o sea, yo no veo, la gente Claro. muchas veces que dice, no vemos en Pablo que nunca diga que Jesús es Dios o algo por el estilo. Ahora, nunca he escuchado a estos que defienden esta teoría de que Jesús no es Dios, nunca los he escuchado decir algo de Juan. O sea, y especialmente el capítulo número 1 de Juan, o sea, ¿qué quiere? ¿Cuál es el objetivo de Juan de escribir esto? Claro. O sea, no le encuentro otro objetivo que Exacto. demostrar de que Jesús es Dios. Correcto. Y es la revelación de Dios. Y para mí tiene un poder más para el movimiento final que lo que estamos exaltando a Jesús como no como otro hombre, Claro. sino es Dios mismo. Sí, porque sin duda si Jesús deja de ser Dios, entonces cualquiera pudo haber cogido ese spot. Cualquiera Sí. pudo haber tomado, cualquier criatura pudo haber hecho lo mismo Claro, pero que Jesús. entonces uno de los argumentos que se dice es que entonces Jesús en Filipenses dice que fue, y en Hebreos que fue exaltado sobre todo nombre. Entonces, si Jesús era Dios, ¿por qué tuvo que ser exaltado? Ya Dios no puede ser más exaltado de lo que es. Y yo creo que hay algo que no entendemos, y quizás yo no lo entiendo tampoco, pero el hecho de que nosotros tengamos, no entendamos, ojo, quizás vuelvo a decir, yo tampoco quizás lo entiendo, pero Jesús vivió como hombre y eso está establecido en los evangelios. Entonces, en ese sentido se transformó en hijo de Dios. Claro. En ese sentido, porque Él Esa vino naturaleza. a compartir nuestra naturaleza. Nosotros somos la única raza que tiene como hermano a Dios, a Jesús. O sea, Jesús, Dios se hace hombre, se transforma y Jesús tiene que vivir como hombre, no puede vivir como Dios. Y entonces eso es lo que tenemos que entender. Él no tuvo conciencia en el verbo como para vencer el pecado, como para vivir en esta tierra. Él anonadó su divinidad para ser uno con nosotros. Entonces por eso él podía decir, voy a mi Padre y a vuestro Padre, porque él se transformó en nuestro hermano y vivía como nosotros siendo el intermediario entre Dios y nosotros. Correcto. Y por eso, Esa explicación, o sea, volvemos a lo mismo de lo infinito de Dios. Ahora, ¿cómo explicar su naturaleza humana también? O sea, ¿cómo la explicas? Claro. Que Dios, o sea, que es Dios, se hace hombre, se encarna y vive y no tiene memoria del cielo, no tiene memoria de nada, y todo le fue siendo revelado. Tampoco, ¿cómo se explica eso? No hay cómo. O sea, la podemos misma- empezar a definirlo, Es todo un pero, misterio, claro, pero, la misma o sea, Biblia lo define así como Sí, un misterio. Claro, Un llega un misterio, momento que tu exactamente. razón llega hasta un momento. Exacto. Claro. Y por eso. Y a eso me refería ahorita. Claro. Ese es el límite. Claro, entonces nosotros podemos hacer teología, filosofía, acá y todo eso, pero al final todo tiene que ver con la experiencia que tenemos con ese ser que se llama Jesucristo. Si no tenemos una experiencia con Él, podemos filosofar acá toda la mañana y no va a resultar en nada. Tenemos que tener una experiencia. Cuando tenemos una experiencia de aquello que no entendemos, pero como tenemos una experiencia, en lo que no entendemos simplemente adoramos. O sea, Exacto. decimos, ¿qué es lo que hace Juan? Aquí en Exacto. esta primera parte. Correcto, totalmente. Y por eso una evidencia tal vez más aquí, cuando dice en el versículo 1 que la palabra era Dios. Es interesante que el versículo 1 dice, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero el versículo 14 dice, se hizo hombre. O sea, siempre fue Dios, pero se hace hombre. Y eso para mí es otra evidencia de la distinción que está haciendo Juan, de que, o sea, Jesús sin duda preexistía a su encarnación, porque siempre fue Dios, pero por el problema humano se hace hombre para poder salvarnos. Ok, vamos entonces al versículo 2 y 3 que decía que ya estaba en el principio y todo lo que fue creado por medio de él y nada fue creado sin él. Versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo la luz a todos. Estas dos palabras, luz y vida, están constantemente repetidas también en el Evangelio de Juan. Ya dijimos que la palabra creer, conjugada en diferentes maneras, está en 46 veces en Juan. La palabra vida aparece 14 veces en Juan y la palabra luz aparece 18 veces en Juan. Y me gusta, no sé, esta secuencia, ¿no? Jesús da vida a todo lo creado. Y hace sentido, si Él creó todas las cosas es porque Él tiene vida en sí mismo.
¿no? En latín le dicen ex nihilo, ¿no? Crear algo de la nada. Solo Dios puede crear algo de la nada. Y eso es lo que aquí se refiere. Él le da vida a todo lo creado, pero nota que dice, y su vida trajo luz a todos. Me gusta eso porque, de nuevo, y esto lo hemos hablado en otros libros de la Biblia, porque es un principio de la Biblia, que Jesús es para todos, no es para el judío, no es para un pueblo específico, es para todos. Perdón. Y más aún cuando analizamos la palabra luz, en el griego es phos, de donde viene la palabra fósforo, que literalmente significa luz, pero también puede significar hacer manifiesto, brillar o resplandecer. Y me fascina esa palabra de hacer manifiesto porque Jesús, sin duda, y es lo que Juan está tratando de probar, hace manifiesta, o manifiesto, hace manifiesto o manifiesta, no sé cómo se dice. ¿Qué? A Dios. Manifiesta a Dios. Ok. So Jesús manifiesta a Dios. Y por eso, alguno de nosotros pudiera decir en algún momento, yo manifiesto a Dios. A plenitud. Como No, tal vez, como Juan O sea, está... justamente es el propósito ese que Exacto. manifestemos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y realmente Adán y Eva manifestaban a Dios. Claro. Nada más. O sea, antes de pegar... Claro, sí. Al perder eso, tiene que venir un nuevo Adán para manifestar a Dios y esa justamente es la gran controversia. Y Jesús se transforma en el nuevo Adán que nos representa como ser humano manifestando plenamente a Dios en la forma nuestra. Lo que hace que nosotros podamos entender a Dios. Porque nos está hablando en nuestro idioma. Exactamente. Hasta que Jesús vino, la revelación de Dios no era plena. Y por eso Juan contrapone siempre la luz y las tinieblas en todo el libro. La luz y las tinieblas. Y a veces cuando nosotros hablamos de luz pensamos de que es la luz de Dios. O sea, Exacto. cuando habla de luz, está hablando de los seres humanos estábamos en tinieblas con respecto a quién era Dios. Y cuando tenemos la luz, esa es la luz de los hombres que realmente nos da la oportunidad de entrar nuevamente en relación con el Padre y no huir más de Él como causó el pecado, que nos hizo huir porque ahora lo vemos tergiversado. Y recuérdense que también una de las cosas que mencionamos al principio es que Juan tiene los famosos 7 yo soy. Y qué interesante, alguien que busque Juan 14:6 y alguien que busque Juan 8:12. Yo busco Juan 8:12. Ok, Daniel tiene Juan 8:12 y alguien que lea Juan 14:6. Aquí dice Juan que el verbo o la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vida. Ese otro statement, ¿cómo se dice statement en español? Declaración. Otra declaración, gracias, que ninguno de nosotros puede decir. Por más unidos y por más que manifestemos a Dios, yo no puedo decir yo soy la vida. O sea, Jesús, aún en su predicación, en su enseñanza, estaba dando muestras de que Él es Dios. Al decir yo soy la vida. No una vida, no, la vida singular. Y Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, este es un poquito más complicado, porque más adelante Jesús le dice a los discípulos, ustedes también son la luz del mundo. Pero al igual, yo no sé si cualquier humano se atrevería a decir yo soy la luz del mundo, como Jesús lo está diciendo. Porque esa frase yo soy, para la mente hebrea, obviamente tiene una connotación de Jehová en el Éxodo del Antiguo Testamento. So, Jesús está dando, confirmaciones a través de su ministerio de que Él es el Dios que Juan está tratando de que nosotros entendamos. La vida y la luz. Y entonces el versículo 5 dice, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Para mí esto es una declaración súper poderosa. Para mí es una de las más poderosas de la Biblia. ¿Verdad? Sí. O sea, no solamente hay mucho, leyendo comentarios para la lección, hay muchos comentaristas que usan este texto para hablar del Génesis. Y yo siento que es tan vague, como que, ¿cómo te vas a quedar en Génesis para decir de la oscuridad y la luz? Viste que había oscuridad, dice Génesis, y en lo primero que se crea es la luz. Y la luz disipa las tinieblas. Pero para mí esto tiene que ver con el estado moral y espiritual en que la humanidad se encuentra hoy en día. Pero lo que pasa es que el Génesis comienza, Dios tiene que usar lo material para que entendamos lo espiritual. Entonces el objetivo del Génesis no está en
simplemente decirnos que Dios creó la materia y todo eso. Era para que entendamos cómo Dios va a recrear nuestra vida, porque al final Dios lo que se está proponiendo por medio de la Biblia es mostrarnos que Él tiene poder de recrear nuestra vida. Pero para un grupo de esclavos, gente que recién incluso no hace mucho tiempo, habían pasado 2000 años, un poquito más de 2000 años en que Adán y Eva habían pecado, no tenían la revelación de Dios. Entonces, para entender, como Jesús no estaba encarnado, para entender las verdades espirituales, Dios tenía que usar las verdades materiales para que vayamos entendiendo. Entonces, en el Génesis nosotros tenemos prácticamente totalmente en el mundo material tenemos un diseño de cómo Dios transforma espiritualmente a las personas. Por ejemplo, comienza en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, empieza diciendo, en el principio tiene que estar Dios en tu vida. Si quiere haber un cambio, tiene que estar Dios primero en tu vida. Que eso después Jesús lo dijo en Mateo 6:33, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu se movía en ese desorden. Entonces, ¿cómo está nuestra vida antes de poner a Dios en primer lugar? Está desordenada y vacía. ¿Y quién se mueve en ese desorden? El espíritu. Y entonces lo primero que hace Dios, o sea, el primer acto es la luz. ¿La luz de quién? La luz a través de Jesús, nada más que no había Jesús, para que lo entiendan. Claro. Entonces en ese momento Dios va tomando todos símbolos materiales para que cuando venga Cristo podamos entender a qué estaba apuntando el Génesis. Tremendo. Y entonces esto, sin duda que Juan también es intencional en hacer un paralelismo espiritual con el Génesis. Lo que no nos podemos quedar es en la letra, es que volvemos y nos quedamos en la letra y nos vemos más allá. Exacto. Ahora yo me pregunto, ¿realmente creemos y entendemos lo que esto está diciendo? ¿Qué cosa? Que la oscuridad nunca vence las tinieblas. Es que está duro. O sea, porque suena lindo, pero... Claro, pero llevarlo hasta las últimas implicaciones... Por eso, a veces nos enojamos. Claro. O sea, que no queremos porque la palabra jamás, nunca... O sea, es un absoluto. O sea, Dios no tiene derrota. Nunca. No va a ser derrotado por nada. Nunca va a ser derrotado por las tinieblas. Jamás. ¿Y qué son las tinieblas? Las tinieblas justamente es lo que ha apartado al ser humano de Dios. Las tinieblas no está representado en la Biblia también a veces como pecado, que es separación de Dios. Es el pecado? Pero, pero más que separación de Dios, el pecado es pensar mal de Dios, y eso es lo que me separa de Dios. Sí. O sea, nadie se separa de Dios por pensar bien de Dios. El que se separa de Dios es porque piensa mal de Dios. Es verdad. Y esas son las tinieblas, pensar mal de Dios. Tremendo. Entonces Jesús viene a deshacer las obras del diablo. Entonces cuando nosotros leemos eso en Juan, después en la carta de Juan, que dice que Jesús viene a deshacer las obras del diablo, pensamos, Jesús vino a deshacer que no se fabrique más droga, que no haya más armas, que esto, que lo otro. No está hablando, vino a deshacer las obras del diablo en nuestra cabeza, que el pecado lo que hizo fue tergiversarnos la imagen de Dios. Si logramos conocer a Dios como es, eso produce vida, produce felicidad, produce plenitud y nos pone en armonía con Dios. Y por eso dice más adelante en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios a través de Jesús. Y por eso el propósito principal, me parece, de Dios encarnarse es para que podamos, o sea, esa es la luz, es la realidad de quién es Dios. Y solamente Dios puede mostrarnos la realidad absoluta, esa luz absoluta. Para mí por eso es que pienso que es tan poderoso entenderlo. Pienso que si le quitamos la naturaleza de Dios, de esa parte divina de Jesús, es como quitarle... Para mí le quita todo. Sí, ya deja de ser... Jesús simplemente pasa a ser un ser humano mejorado. Exacto. El mejor ser humano que existió. Que Dios entonces, por ser, y pasa a ser una especie de salvación por las obras, por ser tan buen ser humano, lo premia. Y entonces, bueno, ahí nos salvamos todos porque hubo un ser humano que pudo hacerlo, se portó bien. Y es verdad, o sea, tiene algo de verdad eso, porque al final Jesús fue el único ser, el único ser humano que se portó bien. Pero ya dejamos de ser entonces nosotros hermanos de Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero entonces, ¿por qué quieres ser hermano de Dios? Vos querés ser Dios también. No, pero aparte también, o sea, si decimos que la primera afirmación tuya es cierta, que viste, fue un humano, un ser creado, el énfasis, el enfoque de la salvación soy yo, o sea, un ser creado. Y no siempre es Dios. Que ya no sería por gracia. Claro, total. o sea, estamos removiendo a Dios de lograr todo, y ahora se puede lograr a través de un ser creado. Que sí, tenía una relación con Dios, con el Padre y todo, pero igual al final del día era un ser creado. Que no es como nosotros, entonces ahí hay implicaciones. Y ya no hay identificación de Dios con el ser humano.
O sea, si Dios crea un ser humano o crea un ser para que se identifique con el ser humano, ¿dónde está la identificación de Dios con nosotros? Sí, eso está, mira. Exacto. Porque, o sea, Buenísimo. una cosa es que yo Buenísimo. diga, o sea, que esté creando alguien, decir, Ángelo, limpiame la casa, haz el trabajo sucio, vos te contrato para que hagas el trabajo sucio. Yo ahí ya estoy desresponsabilizándome de algo que es mío. Claro. En cambio, cuando digo Jesús es Dios, Dios se responsabiliza del problema del pecado y Él, como vos decías, Ángelo, es la causa. Él es todo. Él es el que sale a buscarnos. No es que crea a alguien para que salga a buscarnos. Sí. Es como que le quita esa intencionalidad de Dios de encargarse de... Sí, del y problema. ahí es que podemos caer en ese engaño de que el padre es diferente al o sea, es como si fueran el padre es el malo, el rudo, y entonces Jesús es todo amor. Y no sé. Bueno, vamos entonces a seguir con los versículos 6 al 13. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muy bien. Aquí entonces hay otro elemento interesante. Ahí como para Obviamente... hacer 3 estudiamos juntos ahí con esos Sí, literal. Obviamente presenta a Juan el Bautista como aquel que dio testimonio de la luz, ¿ok? Él no era la luz, pero dio testimonio de la luz. El versículo 9 dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo de nuevo. ¿Da luz a cuántos? A todos. Y, O sea, y no hay mira esto excepción. que es brutal. El 8 dice que Juan no era. Exacto, Entonces exacto. ahí es que está. O sea, está haciendo una diferencia entre un ser humano a. Y Juan, según Jesús, no No hubo hubo- profeta exactamente. mayor que Más Juan. mayor que él. O sea, nadie. Sí. Entonces, interesante también que dice que aquel que es la luz verdadera, y esto lo mencionamos también, me parece, en otro programa, porque tengo en la memoria acá. Si hay luz verdadera, significa que hay una luz falsa. ¿Qué representa la luz falsa? ¿Qué significa la luz falsa? Si la luz verdadera es la manifestación real de Dios, la luz falsa entonces es la manifestación falsa de Dios. Es mostrar al Dios que no existe. Es el anticristo. Es el anticristo, totalmente. Y justamente Juan es el que usa el término anticristo, ¿no? Después en sus cartas. Justamente. So, esto es interesantísimo porque justamente para mí este es el gran conflicto. El gran conflicto del cielo que hablamos es la luz verdadera y la luz falsa. La representación verdadera y la representación falsa, que por 6,000 años plus, Satanás se ha encargado de sembrar en nuestra mente una imagen de Dios que no es cierta. Y por eso muchas veces, sin duda, y esto me hablo a mí mismo, a veces soy muy fuerte conmigo mismo, a veces, como, ¿cómo que no entiendes a Dios? ¿Cómo vas a seguir pensando esto de Dios? Pero, hermano, son 6,000 años de bombardeo masivo mental, De adoctrinamiento. de adoctrinamiento. O sea, sin duda, solo el poder de Dios puede limpiar esta mente, y por eso la famosa frase que aquí usamos a veces como chiste de metanoia, es lo único que puede solucionar este problema. O sea, literalmente un cambio radical de nuestra mente. Ahora, vos fíjate que Satanás se las ha ingeniado para crear sistemas religiosos humanos que masifican al mundo para cambiar la imagen de Dios. O sea, incluso que se dicen cristianos o que nos decimos La cristianos. luz siguen siendo luz. Claro. Porque Es no el es engaño tiniebla, perfecto. es luz. Claro, es el pero engaño falsa. perfecto. Sí, sí. Y es presentar a un Dios falso a través de decir que lo estoy siguiendo. Ujú. Tremendo. Es terrible eso. Y por eso los sistemas a veces nos lavan el cerebro. Los sistemas muchas veces son creados, y por eso siempre decimos que Dios cuando levanta movimientos, no levanta sistemas. Ahora alguien puede decir, entonces están en contra de los sistemas. No, Dios no está en contra de los sistemas, sino que los sistemas son los medios que Dios utiliza para ser más eficientes en la misión. Pero lo que Dios quiere son movimientos que estén centrados en la cabeza, que es Cristo, que es la revelación, que es la luz, Exacto. a través del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que identifica a un cristiano? Es el Espíritu Santo que nos hace conocer realmente quién es Dios, conociendo a Jesús. Interesante eso, lo que dices tú, porque lo de la luz verdadera, la luz falsa, tiene que alumbrar también, pero ¿con qué alumbra? Claro, exacto. Porque ya no Tremendo. es, o sea, las tinieblas, uno sabe, es tiniebla. Claro. Y la luz, pero ahora llega otra luz. Una luz artificial. ¿Y cómo te alumbra?
Eso es un tremendo punto. Porque la luz falsa sigue alumbrando. Ujú. Es verdad. Pero falsamente. ¿Cómo? Y por eso, ¿cómo se distingue? Yo también estaba pensando, combinando lo que tú dices con lo que Joel acaba de decir. Cuando Jesús dice, tengan cuidado con los falsos cristos y los falsos profetas. Y cuando vas a Apocalipsis dice que una de las señales que causa el anticristo y las bestias es que bajan fuego del cielo y hacen estos milagros que, ¿cómo podemos discernir? Para mí, no sé, la diferencia entre la luz falsa y la luz verdadera está en el carácter de Jesús. Cada vez cuando sacas Claro. a Cristo del centro. Sí, Todo o sea, intermediario que saque a Cristo de ser el acceso directo a Cristo y que haya un intermediario entre nosotros y Cristo, que haya un intermediario entre nosotros y el Espíritu Santo, todo intermediario hace que la luz sea falsa. No, y más allá, Juan mismo en sus cartas, Ujú. él dice que el que ama ha conocido a a Dios. eso O sea, era lo que yo iba. que me imaginé que Sí. eso. Entonces Juan mismo es el que habla de eso. ¿Cómo yo sé si algo es falso? Para mí es eso. Eso, porque no va a amar, jamás. Siempre tú vas a encontrar en esa luz falsa algo que no proviene de los frutos del fruto del Espíritu. Sí. Y ahí es que uno sabe. Porque puedes tener la doctrina correcta o puedes guardar el día perfecto. Todo eso lo puedes estar haciendo. Pero cuando viene a la parte del amor, ahí es que uno ve si realmente algo es falso o es verdad. Y el común denominador de todas estas religiones y sistemas falsos es justamente ese. Es la falta de amor hacia los demás y el amor propio. O sea, el orgullo y el selfishness, el pride, Ujú. orgullo y el selfishness, no sé cómo se dice. Autosuficiencia. Autosuficiencia, o sea, ponerme yo en el centro. Eso para mí es la clave. Yo y volviendo a tu quitar la pregunta, porque es libertad. tremenda. Que no haya libertad también. Claro. Eso, Por eso eso es en la otro. luz falsa no se va a ver el amor de Dios. No. En ninguna manera. Y no sé, alguien puede... Una vez escuché y me molesté un poco porque hay muchas personas que a veces son muy... ¿qué palabra puedo usar? Muy fuertes con otras denominaciones que no son las de ellos. Y una vez estaba hablando con alguien que me estaba diciendo, hablándome de los jesuitas. No, que todos los jesuitas que hacen un pacto para matar los niños y hacer esto y lo otro. Y yo le digo, mira, no sé, me parece que no voy a negar si eso es cierto o no. Lo que sí te puedo decir es que yo conozco a algunos jesuitas y sus frutos son otros. O sea, los frutos de los jesuitas que yo conozco son personas que son serviciales, pero al máximo, a la comunidad, a todo el mundo. De paso, hay unos que muestran un amor, pero tremendo. Hay uno que escribió un libro que trabaja con gangas en Los Ángeles, que ayuda a la rehabilitación, hace una panadería para que trabajen ahí y tiene unos testimonios excelentes. ¿Cómo sabemos la luz verdadera de la luz falsa? Jesús lo dijo, es por su fruto. Y volviendo a lo que Joel dijo, ¿qué fruto? Los del Espíritu, que justamente, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? Amor. Es el amor. O sea, si queremos distinguir la luz verdadera de la luz falsa, vamos a ver el fruto del Espíritu. Si está el fruto del Espíritu, es luz verdadera. Si no está, cuidado. Para mí esa es la distinción mayor. Muy bien, entonces sigue diciendo aquí Juan, versículo 9, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, vino al mundo. Entonces aquí tenemos tres diferentes tipos de respuesta a esta luz verdadera. Dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. O sea, el primer sector que vino fue al mundo y el mundo no lo reconoció. Luego dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero entonces, esto me motiva mucho porque viene al mundo, el mundo lo rechaza. Viene a su pueblo, su pueblo lo rechaza, pero dice, pero hay un tercer grupo. Y es aquel, ¿dónde estoy? En el 12. En el 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron. Y estas dos palabras son intercambiables. Creer es igual que recibir, y recibir es lo mismo que creer. Claro, ahora vos fíjate que dicen los que creen en su nombre, dicen en el original. Exacto. O sea, sí. que los que creen en su carácter. En la manifestación que le ha estado dando. Correcto. Los que creen en la manifestación que le ha dado y han recibido esa manifestación, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacen de nuevo mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, que es justamente el Espíritu Santo, que fue lo que Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3, que lo vamos a analizar más adelante. Ahora, te hago una pregunta. Este tercer grupo, para mí, es el espectacular, porque son los que creen en su nombre, en su carácter, y reciben.
En el griego recibir es apoderarse de la verdadera luz que Dios está dando, por eso dice que es la luz verdadera. O sea, es apoderarse de la revelación que trae correcto, Él del Padre. Correcto, exactamente. Ahora, la pregunta que tengo, que siempre, y esto lo hemos hablado, tú predicaste de esto una vez, no sé si es la manera por la que Juan lo pone aquí, pero dice que al que cree y recibe, a ese se le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Como, o sea, superficialmente uno puede decir, entonces el que no cree y recibe no es hijo de Dios. No. Entonces hago la pregunta, ¿somos todos hijos de Dios? ¿Creamos y lo recibamos o no? ¿O el que cree y recibe es, como dice Juan, el que tiene el derecho, dice, de ser llamado hijo de Dios? ¿O es algo que pasa acá arriba en nuestra mente? Lo que pasa es que para mí hay una realidad externa y una realidad interna. La realidad externa es que todos somos hijos de Dios porque todos somos creados con Él. Pero no todos creemos la realidad que Dios ya nos ha regalado desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos incluso creado en este mundo, habiéndonos traído a este mundo. Para que nosotros podamos tener autoridad, la autoridad de llamarnos hijos de Dios, tenemos que hacer que la realidad externa que Dios ya ha hecho se transforme en realidad interna. No sé si estoy hablando con... No, por lo menos yo te estoy entendiendo. Y entonces cuando yo tengo la realidad interna, que es la realidad que produce el Espíritu Santo, yo me conecto, eso me habilita para estar conectado con Dios. Dios siempre está conectado conmigo, pero no todos estamos conectados con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos rechazar la revelación de Dios, podemos rechazar lo que Dios dice de nosotros, podemos rechazar incluso lo que Dios nos ha ofrecido. Y eso no nos deja de ser hijos, pero sí nosotros vamos a pensar que ya no lo somos. No, a mí me hace total sentido, porque cuando tú hablas con personas que no son religiosas, espirituales, como quieras llamarla, que no siguen a Dios, ¿esa persona se siente hijo de Dios? No, ni lo quieren. Nunca. No. Se siente al contrario. Dios no me acepta, Dios no me quiere, yo no creo en Dios, todo lo demás. Somos nosotros. Y por eso solo el que cree y recibe se va a dar cuenta de esa realidad, que justamente es lo que Dios a través de Jesús ha querido mostrarnos, que siempre hemos sido hijos de Dios, nunca hemos dejado de ser hijos de Dios. O sea, el pecado, y eso lo habla Pablo, que nada nos puede separar del amor de Dios, nunca, nada. Siempre hemos sido, simplemente que por el engaño de Satanás nos hemos convencido de que Dios no nos quiere, que cuando hago algo malo Dios no me trata bien, pero cuando hago algo bueno Dios sí me trata bien. Es más, nosotros muchas veces elegimos a un Dios que tiene las características de Satanás. Y en ese caso, a pesar de que no lo decimos así, somos hijos de nuestro padre el diablo, que era lo que Jesús le decía a los fariseos. Ustedes son hijos del padre el diablo. No porque eran hijos del diablo, sino porque ellos preferían un Dios que se parezca al diablo que la revelación que Jesús les traía. Tremendo. Sí. Es interesante aquí lo que Juan dice, que el que vino al mundo, primero, o sea, porque hace varias distinciones, hace 3 distinciones acá. Correcto. Dice, vino al mundo, todo el mundo no le conoció, todos. O sea, dice, el mundo no le conoció. Correcto. O sea, no supieron que era Él, no supieron que Él era el Verbo, el Hijo de Dios, no supieron. Después dice, a los suyos vino, hace ahora, de todos los que mencionó, vino a los suyos y ellos no le recibieron. Pero después dice, y a los que le recibieron, o sea, todos los demás, todos los que no le conocieron, todo el mundo que no lo conoció, pero que Él se dio, reveló, y los que recibieron esa revelación, a ellos les dio potestad de ser hijo de Dios. O sea, hace esas distinciones, o sea... Sí, esos 3 sectores. Nadie le conoció, o sea, nadie, pero, pero los que deberían haberlo recibido, no fueron los que no lo recibieron. ¿Quién es el que escribe... que dice eso, justamente eso mismo? No sé si es Pablo. Pablo, en Romanos. Que dice que... Todos estamos condenados. Exacto. O sea, Romanos... que no hay nadie que busque a Dios, dice él. Claro, en Romanos capítulo 3, versículo 10, que lo saca incluso de David. Ya David lo decía en los Salmos, o el salmista. No sé si David fue el que lo escribió. Pero sí, no hay justo ni aun uno. Todos nos separamos de Dios. Exactamente. Bueno, entonces seguimos acá. Vamos ahora a los versículos 14 al 18. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque es primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.
Muy bien. Entonces, acá el versículo 14, que es el famoso versículo que conecta todo lo que ha dicho Juan del 1 al 13, es que el verbo, la palabra, esta manifestación, esta declaración de Dios, se hizo carne, se hizo hombre y vino y vivió entre nosotros. O sea, ¿quién puede fit esa descripción si no es Jesús? O sea, para mí, obviamente, Está muy porque tal vez porque soy cristiano, está muy pero claro. Claro, está demasiado ahora, claro. ¿quién puede también decir que eso es un ser humano normal, que Dios después exalta? Sí, porque se hace hizo- hombre. Se hace carne, o sea, no es que nace, se Exactamente. hace carne. Se hace carne. Se hizo. Eso es otro buen punto. Ahora, me fascina el resto del versículo, donde, bueno, mi versión dice, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. No sé qué sale de ustedes. Lleno de Plenitud gracia. y verdad. y verdad. Ok, en el original, si no me equivoco, la palabra gracia es charis, que quiere decir bondad amorosa, dulzura, encanto, y la palabra verdad, aletheia, que quiere decir realidad y certeza. La realidad de Dios. Me gusta. Y la realidad con la gracia, que es bondad amorosa o dulzura. Y para mí esto es lo más significativo porque siempre, no importa que hayas nacido en una iglesia, en una religión, siempre hay esta tendencia en nuestra mente de que Dios es malo. Si me porto mal, Dios es malo conmigo, que Dios es malo, que es vengativo, que esto y lo otro. Y aquí Juan está diciendo dos declaraciones tremendas de la gloria del carácter de Dios a través de Jesús, que es una revelación dulce, amorosa. Sí. Y por eso me fascina cuando Dios se describe, o sea, en Jesús, no sé, pudo haber escogido cualquier animal para hacer como sacrificio, un toro, un cabro, y escoge ser el Cordero de Dios. Ujú. Un cordero que cuando tú ves un cordero, nadie se asusta, no te intimida, aunque por ahí dicen que hay unas ovejas que son un poco agresivas. Siempre una oveja negra. Siempre una oveja negra. Pero el cordero es algo que tú lo ves y te llama la atención, tú lo que quieres es sobarlo, acariciarlo. Ese es Dios. Dios es amoroso. Es que por eso que yo creo que por eso que el mundo no la conoció. Sí. Porque la imagen distorsionada que hemos tenido siempre de Dios Es es demasiado totalmente chocante. diferente. Entonces, Hmm. aunque fueron todas las cosas hechas por Él, creado por Él, vino a este mundo y este mundo esperaba a otro Dios porque tenía, Ha corrompido. la visión de otro Dios totalmente diferente a lo que era eso. Y por eso que a los que vino a Él a revelarse, que a los suyos que le había dado todas las herramientas para darle a conocer quién era Dios realmente, ellos también formaron otra idea totalmente errónea de quién era Dios y por eso no la recibieron. Y por eso para mí debemos orar, hermano. Pedirle a Dios que nos ayude a Porque nos puede sacar pasar esas... lo mismo a Claro, nosotros. claro. Exactamente lo Totalmente. mismo. Y nos pasa. O sea, tenemos Exacto. todavía, o sea, una imagen totalmente distorsionada de Dios, de Especialmente, por lo menos en mi vida, me vienen esos pensamientos cuando hago algo indebido. Cuando hago algo malo y tal vez cosecho las consecuencias, pienso que es Dios que me está castigando. Sí, es el pecado. O sea, Ujú. Y tengo que recordar, no, la revelación de Dios en Jesús es que Dios es un Dios de amor. Y alguien puede decir, pues es un Dios de amor, un Dios blandito que no... no, al contrario. No sé, es ¿viste? la fuerza más poderosa. grande, es lo que quiere establecer la Exacto. Biblia. La fuerza más grande está en el amor. Tremendo, tremendo. Y bueno, entonces vamos a ir terminando con este otro texto, el versículo que dice... Y yo quería comentar es que, Sí. pues, es que para mí es tan importante eso. Y yo creo que el mensaje que estamos llevando es que el Padre y el Hijo son uno. Entonces, se hizo, es decir, ese amor, esa ternura que estamos viendo, no lo podemos ver solamente en Jesús, sino el Padre Claro, también. Porque claro. si no, es que... Es que porque- si no lo conectamos con el Padre, Exacto. no ganamos Sí, nada. O sea, exactamente. Jesús, no estamos aceptando la misión de Jesús al no Exactamente. conectarlo con el Padre. Claro. Él vino a revelar quién es el Padre. Porque Lo que ves en Él Jesús. es Exacto. Dios mismo. Entonces, para que no se vea, porque es que parece como si entonces si el Padre lo crea, entonces como que creó a alguien bueno. ¿Entiendes? Y Claro. es como que no, es como que yo mismo quiero habitar lo que con decíamos ustedes ahorita, para que sepan quién que el yo padre soy. es malo, pero quiere distanciarse, Ajá. eso crea Es que entonces a... el problema del cristianismo no es que no cree en Dios, no es que no acepta a Jesús como Dios. El problema del cristianismo es que no conecta a Jesús con El Dios, exactamente. con el Padre. O sea, no lo conecta. Vemos a Jesús de una manera y vemos al Padre de otra. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, en vez de conectarlo al Antiguo Testamento con Jesús, queremos separar Exacto. y como si fuera un Dios diferente, y no nos damos cuenta que las limitaciones del ser humano no nos permiten ver
bien quién es Dios hasta la revelación de Jesús. Y por eso era necesario que Jesús venga. Y Jesús cuando estudiaba la Biblia, ¿qué hacía? Le enseñaba lo que de él decía. O sea, te voy a enseñar quién es el Padre a través de mí. Pablo también hizo lo mismo como lo estoy viendo. Así que... ¿Cómo termina en la versión de ustedes el versículo 14? Después que dice que estaba lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Muy bien. Vimos su gloria, hablando del verbo, hablando de Jesús. Vimos su gloria. gloria. ¿Y qué gloria, qué es la gloria en la Biblia? La gloria de alguien que El carácter. el carácter de una persona. So, vimos el carácter de Jesús y dice que es la gloria del único Hijo del Padre. O sea, para mí es una otra afirmación de que el Jesús es Dios. Porque si podemos ver la gloria de Él, estamos viendo la gloria del Padre. O sea, el carácter de Jesús es el mismo carácter del Padre. Entonces, termina diciendo acá que Juan dio testimonio, que él iba a ser superior a él. El versículo 16 dice, de su abundancia todos hemos recibido. Ya van 3 veces que Juan, en los primeros 18 versículos, habla de que Jesús es para todos. La luz vino para todos, la palabra es para todos, y aquí dice que su gracia inmerecida es para todos. Y dice, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Y obviamente no nos va a dar tiempo para desempacar eso. Tal vez más adelante lo podamos analizar. Pero el versículo 18 es clave. Y lo quiero leer en mi versión. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre y Él nos ha revelado a Dios. Que justamente está traducida con cierta, Sí. Eso está Tal vez un con poquito cierta diferente aquí. intencionalidad. con- sí, Ajá. pero Eso me- no dice el original. me gusta que dice que Él lo ha dado a conocer. ¿Qué dice su versión? A Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Él lo ha dado a conocer. Para mí, la frase que quería resaltar era esa, que en la mía dice, Él nos ha revelado a Dios. Él nos lo ha dado a conocer. La palabra en griego es exégomai, ¿De cuál? de él lo ha dado a conocer. O sea, exégomai quiere decir Él lo interpreta a Dios. Tremendo. Es como, y por eso, exégesis también Tremendo. viene de esa Mira, palabra. wow. O sea, Jesús es la interpretación Qué del brutal. Padre. Entonces, O sea, que Qué cuando aquí brutal. decimos que tenemos que interpretar la Biblia a la luz de Wow, Jesús, está bestial es eso. justamente lo Lo que que... está diciendo la misión de Jesús fue esa. Ajá. que no queremos, nos resistimos, queremos Wow. adorar a la Biblia, no queremos adorar a Jesús, queremos hacer del centro las letras de la Biblia y no a Jesús. Es como siempre decimos, todo luz, toda tiniebla, toda luz que no es verdadera trata de sacar a Jesús del centro y poner otra cosa que puede ser buena en el centro, que puede ser la Biblia, puede ser la iglesia, puede ser mi familia, puede ser el pastor, el sacerdote o el que sea, pero si no es Jesús el centro, es tinieblas. Totalmente. Wow. Es luz falsa. por luz falsa. Exacto. Bueno, vamos a terminar simplemente leyendo, no vamos a analizarlo, pero es un texto, Juan 17, 1 al 5, que tiene que ver con algo que mencionó ahorita Joel. Juan 17, 1 al 5. Dale, ¿lo pudieran leer? Juan 17, 1 al 5, dijo, ¿verdad? Sí. 17, 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Muy bien. ¿Cómo pueden decir? Yo no, eso, ojo, y no estoy criticando. Sí. Y no estoy diciendo, porque hay quizás cosas que yo no entiendo. Pero ¿cómo pueden decir las personas que Jesús No. No es Dios. es un ser Un ser humano creado. exaltado, es exaltado al nivel de Dios, pero como ser humano? No entiendo. Sí, no, para mí, aquí este último Está texto brutal, 5 está... contundente. Este O está sea, muy claro. Llévame a la gloria que compartimos antes que comenzara el mundo. O sea, el principio, O sea, del que el hablaba en el principio capítulo de- 1. Ahora, el 3, uno de mis versículos favoritos de la Biblia, está la vida eterna que te conozcan a ti. Por eso, en el momento que sacamos a Jesús del panorama y ponemos doctrinas, reglas, tradiciones, rituales, cualquier cosa, saca a Jesús,
no vamos a nunca poder entender plenamente la realidad de lo que Jesús es. Y por eso Jesús es el centro de todo. Y hay gente que piensa que eso es algo muy sencillo. ¿Cómo es que el evangelio puede ser tan sencillo que solamente...? Pero es que es así. Sí. O sea, la lindura, la hermosura del evangelio es que es tan fácil porque no está en nosotros, está en Dios. Y ya Dios lo hizo todo. Y interesante esto, lo que ya lo hemos dicho algunas veces acá, de lo que es la vida eterna, porque siempre uno la vida eterna, ya no, que me quiero salvar, quiero vivir para siempre y se centra al final en nosotros. Claro. En lo que yo, o sea, yo quiero vivir, pero la vida eterna está centrada en Dios y en Jesús. Ya, y en conocer. más nada. Esa es la vida, dice, esta es la vida eterna. La vida eterna no es vivir para siempre. Pero tremendo. sino la vida eterna es que me vas a conocer para siempre a mí y al Padre. Esa es la vida Tremendo. eterna. Tremendo, Denar. Gracias. Bueno, llegamos al final. Gracias, como siempre. Creo que a mí me gustan mucho los estudios que hacemos aquí. Así que, nada, ahí los dejamos con eso. Las preguntas. Vamos a analizar las preguntas. Vienen el jueves, ¿no? Ujú. El jueves sale. Es que con este cambio de horario estoy todavía un poco confundido. El jueves van a salir las Muy preguntas bien. Los domingos sale la lección de escuela sabática a las 9 y los jueves estuvimos juntos Sí, responda. pero la gente puede hacer sus preguntas, escribirla aquí en el chat domingo Y lunes. Exacto. Y el martes la vamos a responder y sale el Y sale el jueves. jueves. la Solo respuesta. los tempraneros pueden hacer preguntas. Exacto. Sí. Bueno, Sammy, ¿puedes terminar con oración? Seguro. Padre, gracias porque podemos aquí abrir tu palabra y conocerte más. Qué lindo es ver esta revelación tan maravillosa que tú nos has amado tanto, porque eso es quien tú eres. Y que has decidido revelarte a nosotros a través de ti mismo, a través de Jesús. Ayúdanos a conocerte más. Amén. Ayúdanos a quizás sacar todas esas cosas que ya tenemos en nuestra mente o ideas preconcebidas de quién tú eres y que podamos verte a través de Jesús. Que sea el filtro de todo lo que hacemos, cómo vivimos, cómo andamos, cómo interpretamos las escrituras, cómo manifestamos nuestras creencias religiosas, que todo sea a través de Jesús. Y que podamos manifestarlo en el mundo, Padre, y que este movimiento pueda seguir surgiendo para poder verte en gloria nuevamente. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como de costumbre, gracias una vez más por estar con nosotros. Entonces te esperamos la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.